Hola, Dios les bendiga en gran manera. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy nuevamente a compartirles una enseñanza que espero que sea de gran edificación y tiene por título ¿Robará el hombre a Dios? Esto es referente al diezmo. Este tema que voy a tratar hoy es referente al diezmo. En la actualidad se escucha gritar que el hombre roba a Dios y preguntan, ¿en qué le roban? En el diezmo. Y el pasaje bíblico más abusado es el de Malaquías capítulo 3 versículo 8. Y la pregunta que todo estudiante de la Biblia debe preguntarse es, ¿Dios pide el diezmo hoy en día? A través de este artículo podremos estudiar el tema, vamos a resolver muchas preguntas referente al tema del diezmo. Por ejemplo, vamos a ver qué es el diezmo, de qué consistía el diezmo, motivo por el cual se diezmaba, para quién eran los diezmos, a dónde llevaban los diezmos, cada cuánto se diezmaba, los levitas también debían diezmar, el diezmo nunca fue dinero, el diezmo se comía para temer a Jehová, Abraham y Jacob diezmaron, nosotros también lo debemos hacer. En el Nuevo Testamento aparece que los fariseos diezmaban, lo debemos hacer nosotros también. Los cristianos deben diezmar. El libro de Malaquías habla a la nación de Israel. Entonces, ¿qué es el diezmo? La primera pregunta. Es la 10ª parte que los israelitas daban de sus frutos, de las vacas, de las ovejas, de los granos, etc. ¿De qué consistía el diezmo? Esto nos lo enseña Levíticos 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, 2 puntos. Nos enseña que es la semilla de la tierra y el fruto del árbol. Levíticos 27:32 nos enseña, y todo diezmo de vaca o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces nos habla de qué? De ganado, que es las vacas, y del rebaño, que son las ovejas. Y Deuteronomio 14 versículos 22 al 23 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿qué encontramos? 5 puntos: el grano, el vino, del aceite, el primogénito de vacas y el primogénito de ovejas. Motivo por el cual se diezmaba. El motivo fue que había una tribu que no tenía heredad, la tribu de Leví. Ellos se dedicaban al servicio de Dios, es decir, dedicados al templo. Ellos vivían del diezmo, y esto lo enseña Deuteronomio capítulo 10 versículos 8 al 9. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre, hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Pregunta, ¿para quién eran los diezmos? Para la tribu de Leví. Números 18:21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y Nehemías 10:37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Pregunta: ¿a dónde llevaban los diezmos? Malaquías 3:10 nos lo enseña: al alfolí, es decir, a un almacén. Dice Malaquías 3:10: trae todos los diezmos al alfolí. ¿Cada cuánto se diezmaba? Normalmente en la actualidad cada vez que hay reunión, pero vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Deuteronomio 14:21 nos dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. 2 puntos nos enseñan. Se debía diezmar cada año, y cada 3 años en el año del diezmo se daba al levita y también al necesitado. Los levitas, mis amados hermanos y amigos, también debían diezmar. Esto lo enseña Números 18:26. Dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Los mismos levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos que recibían. El diezmo nunca fue dinero. Dice: si el lugar donde debían llevar el diezmo era muy lejano, lo cambiaban por dinero. Esto lo enseña Deuteronomio 14, versículos 24 al 27, y dice así: y si el camino fuere tan largo que no pueden llevarlo, acuérdese, ovejas, vacas, aceite, etcétera, frutos, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene heredad ni parte contigo. Esto sería cada 3 años en el año del diezmo, para ayudar al necesitado. Al llegar al lugar que escogió Dios, cambiará el dinero por vacas, ovejas, vino, etc. Y además compartirá con el levita. Esto es importante entonces tenerlo presente. Nunca fue dinero, sino que el trayecto era muy lejano. Y recordemos que tenían vacas, ovejas, frutos, vino, aceite. Entonces era muy complicado llevar hasta allá. Entonces Dios le decía: bueno, véndanlo con esa plata. Cuando lleguen al lugar que yo les dije, allí allí comprarán y compartirán con el necesitado. Entonces esto es importante tenerlo presente. Nunca fue dinero. Esto nos lo enseña la palabra de Dios. El diezmo se comía también para temer a Dios. Esto lo enseña Deuteronomio 14:23. Esto es un dato importante que nos dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aprende a respetar a Dios, es reconocer que se depende es de Él. Entonces,
aquí donde dice, mis hermanos, quiero resaltar, aprendas a temer a Jehová. Es aprender a respetar a Dios, reconocer entonces que dependemos de Él. Pregunta, ¿Abraham y Jacob diezmaron? ¿Nosotros también lo debemos hacer? La respuesta es no. Abraham dio el diezmo a Malaquías, Génesis 14:20, y Jacob dio también los diezmos a Dios en Génesis 28:22. Si fuera por el ejemplo de ellos, lo hicieron una sola vez, no hay más registro bíblico, y lo de Abraham fue algo voluntario, no fue algo impuesto. Entonces no son ejemplos para nosotros hoy en día. Pregunta, en el Nuevo Testamento aparecen que los fariseos diezmaban. ¿Lo debemos hacer nosotros también? Es importante en este punto recordar que que los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, son hechos que se vivieron bajo la ley de Moisés. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Ley de qué? De Moisés. La justicia, la misericordia y la fe. La ley recordemos que la ley luego fue anulada por nuestro Señor Jesucristo según Colosenses 2:14 al versículo 17. Entonces, ¿los cristianos deben diezmar? No hay ejemplo alguno de cristianos diezmando como imposición de la ley de Moisés. El Nuevo Testamento, mis amados hermanos, recordemos, nos habla de la ofrenda y se realiza según lo que se haya prosperado, no impone un porcentaje, se realiza cada primer día de la semana, nada más. O sea, si la iglesia se reúne entre semana, no debe por qué ofrendar. Otro punto, si hay algún visitante, no tiene por qué ofrendar, porque es responsabilidad del cristiano cada primer día de la semana. Entonces esto está en 1 Corintios 16 versículos 1 y 2 que nos dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quiénes? Para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ordené mandamiento de Dios. ¿Cada cuánto? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El diezmo no aplica hoy en día. El libro de Malaquías habla a la nación de Israel. Ese es el versículo, capítulo 3, versículo 8 del libro de Malaquías, el que más utilizan. Pero vamos a ver qué está hablando a la nación de Israel y no a nosotros. Entonces el libro no es un mensaje para el presente. Dice Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová, ¿contra quién? Israel. ¿Por medio de quién? De Malaquías. El capítulo 2 habla de la reprensión de la infidelidad de Israel. Y Malaquías capítulo 3, versículo 3, vamos a leerlo desde ahí, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Está hablando a la nación de Israel. Lo afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, a la nación de Israel, no habéis sido consumidos. En el presente el diezmo no está vigente. Este era el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran edificación y que Dios les bendiga en gran manera.